Bienvenido sea usted nuevamente a esta serie de reflexiones que venimos haciendo sobre la historia y últimamente sobre la educación y el trabajo. Pensaba yo que usted puede pensar que ya es hora de dejar de hablar de la esclavitud. Y lo pensé porque la esclavitud es un término que se utiliza como si fuera algo muy del pasado, muy lejano y que hubiera sido o como si hubiera sido una práctica propia de unas épocas no modernas, no civilizadas, o por lo menos propio de unas épocas en las que la organización de las empresas no tenía gerentes, cuando obviamente no había salarios, no había prestaciones sociales, no había seguridad social. De esos temas también hablaremos. Entonces, creía yo que cuando yo menciono la esclavitud, mentalmente usted se ubica en un periodo de la historia superado. Superado por ciertas prácticas o superado por las leyes también, por la justicia social que la eliminó, superado por, por la propia evolución de la civilización humana. Es muy posible que usted piense que la esclavitud correspondió a una época quizá muy oscura del pensamiento. Es más, tan lejano puede estar la esclavitud en la forma de pensar convencional que no ni siquiera despierta alguna reflexión, puesto que primero es distante en el tiempo y segundo ya está superada y dijéramos clausurada totalmente su existencia. Mi punto de vista es muy distante de creer que la esclavitud, desde un punto de vista, como lo he dicho, de ese impulso cerebral de las personas que conducen equipos de trabajadores, digo que es muy distinta porque yo creo que ese impulso continúa. Lo dije en la pasada intervención, el hecho de prohibir la esclavitud en ningún momento, y es obvio que eso no puede pasar, elimina ese impulso del cerebro de las personas que conducen equipos de trabajo. Presiona sí la ejecución de ese impulso de diferentes maneras. Eso sí, no hay duda. Comparaba yo, por ejemplo, con el delito, el robo. Entre más estrictas sean las leyes contra el robo y más severos sus castigos en consecuencia, el ladrón se ve forzado a usar su inteligencia para cometer su delito con el menor riesgo posible de ser capturado. Desde este punto de vista, pienso que la gerencia, como lo dije, forzó a las personas que tienen ese impulso a practicar
el comportamiento esclavista de maneras muy variadas, procurando siempre no ser detectado su impulso esclavizante. Y lo digo con esa palabra porque es la que conocemos. Pero en el comportamiento de los gerentes, de la mayoría, y cuando digo la mayoría es muy superior al 80%, en el comportamiento de ellos hay una gran variedad de formas de actuar que están camufladas con el término habilidades gerenciales, que distan muchísimo de cómo se describen en los libros, porque cuando ya pasan a la ejecución, se comportan de manera cruel. De nada sirve que una persona que tiene un joven, una joven, que tiene ese impulso por el poder, de nada sirve que lea uno o varios libros o asista a una o muchas clases, incluso que haga una maestría en negocios, aprendiendo verdaderos toneladas de conocimiento sobre habilidades gerenciales escritas por teóricos muchas veces. De nada sirven esa cantidad de exposición al conocimiento si tiene ese impulso esclavizante. Lo que le sirve es para camuflarlo mejor y darle nombres distintos. Piense usted, por ejemplo, que en las empresas hace muy pocos años, la oficina o la dirección encargada de manejar los asuntos relacionados con los trabajadores se llamaba oficina de personal. Voy a comparar con la del área, por ejemplo, administrativa o financiera. También existía el área financiera y administrativa. Ese nombre no ha cambiado porque se sostiene en el tiempo. Es importante administrar y es importante poner mucha atención sobre el flujo financiero de los recursos de una empresa. Sin embargo, a la fecha, ese nombre de la oficina de personal ha cambiado a oficina de talento humano, pensando en que al quitarle el título personal, le estábamos dando un aspecto mucho más sensible, algo más humano, como su nombre lo dice, el talento humano. Se cree que al cambiarle de nombre, los trabajadores van a sentirse atraídos por una oficina que los ve no solo como seres humanos, sino que los ve como talento. Luego, han algunas entidades llamado capital intelectual, siempre tratando de adoptar términos que produce la literatura académica para dar la impresión que estamos realmente cambiando la manera como nos relacionamos y dirigimos a los trabajadores. Pero ¿de qué sirve cambiar el nombre? Le pregunto a usted, ¿de qué sirve cambiar el nombre de la oficina si la persona que está sentada en el escritorio de esa oficina ve a los trabajadores desde su óptica esclavizante? Y cuando digo esclavizante me refiero a cómo ellos lo ven. No quiero ni siquiera imponer una definición mía. Solamente me refiero a cómo ellos ven a los trabajadores, como personas desagradecidas, que nunca están satisfechas con nada, que siempre están tratando de hacer trampa, que
siempre están pidiendo permisos para no venir a trabajar, que cuando el jefe no está, se ponen, se hacen desorden en la empresa, todos términos muy negativos. Cuando comienzo mis clases de gerencia, pregunto a las personas qué es lo más difícil de gerenciar, ¿qué creen ustedes? Sin excepción, la mayoría dicen dirigir personas, liderar personas. Muchos por su afán de ser gerentes, nuevamente en esto hay modas que cambian constantemente. Ahora la mayoría dicen que quieren ser líderes y no jefes. Yo no creo que sea posible. Y lo cierto es las pruebas, lo que viven los trabajadores en las empresas. Los trabajadores viven un ambiente tóxico en el mundo, in- independientemente de que la persona que los dirija se llame capataz, patrón, jefe, coordinador, presidente, director, etc. Lo que realmente importa es la mentalidad de la persona que aspira a un cargo en el cual dirige un equipo. Eso es lo que cuenta y eso es lo que deberíamos poder detectar, saber detectar. Cuando una persona que aspira a dirigir un equipo de trabajo, lo que quiere es ejercer poder, es decir, ejecutar un impulso esclavizante que trae consigo, no es culpa de él, es culpa de la evolución propia del trabajo, que primero permitió o primero dio espacio natural a la esclavitud y hoy, a través de una cantidad de piruetas académicas, le da espacio para que esos que tienen ese impulso asciendan por las diferentes capas y niveles de las empresas. Luego, es muy difícil que yo le exponga a usted una, una presentación o unas reflexiones en las que la esclavitud, aun cuando muy larga en el pasado, ya pasó, ya sucedió, ya no está con nosotros. No es así. Por supuesto, no sé si usted está de acuerdo o no, por eso estas reflexiones son para conversar o para introducir elementos de conversación entre usted y las personas con las que trabaja o con las que convive, pero no es mi punto de vista. Lo que debemos realmente cambiar, y estas reflexiones han estado muy orientadas a la transformación de la historia, es la manera como seleccionamos a las personas que dirigen equipos de trabajo. La historia humillante, triste, ilimitada y de sufrimiento del trabajador que hoy se tiene en el mundo debe cambiar cuando sepamos seleccionar a las personas que dirigen los equipos de trabajo. Cuando concluyamos y entendamos que esas personas deben dirigir seres humanos que son completamente diferentes entre ellos, pero que están a su cargo para crecer, para desarrollarse y sobre todo para brillar como trabajadores. Continuaremos precisamente sobre este punto y sobre el tema importantísimo de la seguridad social en la siguiente reflexión. Muchísimas gracias.